Ahí está. Bueno, ahora sí. Bienvenidos a todos y a todas. Bueno, gracias por estar ahí. Vamos a hablar hoy de un poco, el título es los ataques de pánico, pero no solamente vamos a hablar de los ataques de pánico en sí mismos, de qué son, sino que también vamos a profundizar un poco en lo que tiene que ver con las emociones y la regulación emocional, porque está muy relacionado con los ataques de pánico. Lo voy a presentar y después, al final, como dijo Dani, voy a abrir a preguntas, así que cualquier cosa que surja pueden anotársela para no olvidarse. Y bueno, vamos a manejarnos así. Tengo una presentación que les voy a compartir. Un momento. Uy, la están viendo toda al final. Ahí está. Bueno, espero que la estén viendo. Sí se ve. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahí está. Bueno, esto es un poco para darles la bienvenida, y me gustó también que hablara de apertura, porque es como todo tema que involucra la salud mental, es importante y muy útil tener esta actitud abierta que veo que bueno, ustedes tienen por estar acá, así que buenísimo. Vamos a profundizar un poco en ataques de pánico como para nosotros mismos y quizás también para personas que estén a nuestro alrededor y querramos ayudar, ¿sí? Esa es un poco la idea del taller, las dos cosas. Vamos a empezar un poco por entender qué es un ataque de pánico, porque es una palabra que a veces está como muy instalada entre todos socialmente, y como muchas palabras vinculadas al tema de la salud mental, que las usamos como si fuera parte de nuestro vocabulario cotidiano, sin quizás saber si efectivamente estamos hablando de lo que en salud mental se entiende por eso, ¿no? Entonces vamos a primero entender un poco qué es un ataque de pánico para el manual de diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales, ¿sí? ¿Cómo se define eso? ¿Sí? Y después, bueno, vamos a ver las diferencias con otros estados similares, pero que quizás no entran en el diagnóstico, ¿sí? Bueno, un ataque de pánico es un episodio que tiene que tener sí o sí estas tres características. Tiene que ser repentino, o sea que, bueno, va a aparecer de golpe, ¿sí? Va a aparecer de repente, incluso en momentos en que quizás estemos en calma, ¿sí? No necesariamente va a aparecer en momentos donde estemos con miedo o frente a una situación real de amenaza, sino que incluso puede aparecer en estados de calma, ¿sí? Entonces, esa es la característica de que sea repentino. La característica también importante es que es un miedo intenso, ¿sí? No es un miedo manejable o un miedo esperable, sino que es una sensación de miedo que va más allá de un miedo que uno puede sentir por una situación cotidiana, ¿sí? Y tiene que ir acompañado de reacciones físicas, ¿sí? O sea, síntomas que sentimos en el cuerpo, ¿sí? Que después vamos a ver más en detalle, pero, por ejemplo, las palpitaciones del corazón es uno muy típico, ¿sí? Palpitaciones muy fuertes, pueden aparecer temblores, puede aparecer sudoración, ¿sí? Después vamos a ver en más detalle cuáles son. Pero sí o sí se tienen que dar estas tres cosas
para que estemos hablando de un ataque de pánico, ¿sí? Es importante siempre descartar que no haya un problema cardiológico, porque es muy habitual que con el ataque de pánico sintamos palpitaciones, y es muy habitual que frente al primer ataque de pánico llamemos a una ambulancia, emergencia, vayamos al médico porque pensemos que nos está dando un ataque al corazón. Lo cual no está mal que lo hagan, porque en realidad lo primero que hay que hacer es descartar que efectivamente no haya un problema médico, ¿sí? Así que esa primera consulta a un médico frente a este miedo y a estas palpitaciones del corazón, no está mal, se descartará todo ese tema cardiológico y ahí probablemente el médico nos diga que tiene que ver con algún otro tema, ¿sí? Que no tiene que ver con algo orgánico, ¿sí? Entonces ahí volvemos a poder ocuparnos del ataque de pánico desde el punto de vista de la salud mental, ¿sí? Pero no está mal hacer una primera consulta con un médico para chequear que esos síntomas físicos que vamos a tener no tenga que ver con algo, bueno, con algún otro problema físico, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, al hablar de ataques de pánico, vamos a estar refiriéndonos principalmente a dos emociones, ¿sí? La ansiedad y el miedo, ¿sí? Es importante tener en cuenta que la ansiedad, ¿no? Que también puede ser estar nerviosos o intranquilos o inquietos, ¿sí? Todo eso entraría en lo que entendemos por ansiedad. Y el miedo son emociones que en sí mismas no son malas, digamos, ¿sí? De hecho, y por eso puse esta foto, porque el miedo es una emoción que nos puede ser muy útil a la hora de protegernos y de actuar en consecuencia frente a un peligro, ¿sí? Nos protege, digamos. De hecho, nos ha ayudado a evolucionar como especie, a cuidarnos de predadores, ¿sí? Entonces, si tenemos miedo frente a una situación que realmente es peligrosa, bueno, eso es una señal que nos da el cuerpo y la mente para decir, ojo, no hagas eso que es peligroso, ¿sí? Entonces, en realidad no son emociones que son malas en sí mismas, al revés, tienen una función muy importante. El tema es que cuando están desreguladas o las sentimos con demasiada intensidad, como vimos en la diapositiva anterior, bueno, ahí es donde aparece este problema, ¿sí? Ya sea como ataque de pánico o como desborde emocional, ¿sí? Que también es a lo que vamos a profundizar en esta charla. Entonces, ¿cuándo se transforman en problemas estas emociones, como la ansiedad y el miedo? Bueno, justamente cuando son tan intensas que nos limitan en nuestra vida, ¿sí? Entonces pasan a ser su frecuencia y su intensidad, incluso quizás no frente a un peligro real, como es en el caso de un ataque de pánico, en estado de calma, podemos empezar a sentir un miedo intenso, que no podemos saber muy bien a qué, y entonces ahí empieza a ser un problema esta emoción del miedo que puede ser tan útil en otros momentos, ¿sí? Y ni hablar cuando esta emoción de miedo con un ataque de pánico, bueno, nos genera otro tipo de trastornos, por ejemplo, lo que se llama una fobia social, porque como tenemos miedo de que nos pase cuando estamos en la calle o cuando estamos en algún lugar público, empezamos a dejar de querer salir y dejar de querer estar en contacto por el mismo miedo anticipatorio de que nos vuelva a ocurrir, ¿sí? Entonces ahí es cuando estas emociones, que en sí mismas no son malas, pero cuando están con esta intensidad, bueno, aparecen los problemas, ¿no? Y nos abruman, ¿sí? Yo puse esta ola gigante, hay muchas imágenes que podemos pensar a la hora de pensar en cuando una emoción es tan intensa que nos abruma, ¿sí? Pero normalmente se habla de tormenta
o de ola, ¿sí? O de un remolino, ¿sí? Esa sensación de que es algo tan intenso que dejamos de poder actuar, digamos, con libertad. ¿Mm? Y es interesante tener en cuenta que con todas las emociones nos puede pasar que estén desreguladas, ¿sí? O sea, en un ataque de pánico, principalmente la desregulación tiene que ver con esta ansiedad y este miedo. Pero en realidad el objetivo para nuestra salud mental es lograr que todas las emociones, incluso las agradables, como puede ser la alegría, como puede ser el amor, tengan cierto equilibrio, ¿sí? Porque en realidad ninguna emoción, cuando es excesiva, nos es útil, ¿sí? Ni el amor, digamos. De hecho, ¿cuántas decisiones quizás no del todo buenas para nuestra vida hemos tomado estando perdidamente enamorados, digamos, ¿no? En ese estado de enamoramiento, ¿no? En definitiva, si bien cada emoción tiene su momento de estar un poco más exacerbado, la idea es que haya cierto equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, en la adolescencia es esperable y comprensible que haya cierto desborde emocional, ¿sí? En los niños también, ¿sí? Pero cuando somos más, a medida que vamos creciendo, la idea es, bueno, poder lograr esta regulación de todas las emociones, ¿sí? No solo de las no desagradables, como puede ser la ansiedad y el miedo, sino también de las agradables. ¿Mm? Por eso puse esta imagen. Bueno, volviendo entonces a los ataques de pánico, yo les decía al principio que existe en salud mental un manual, ¿sí? Existen dos manuales principalmente, que son manuales de estadística y diagnóstico, que son los que los profesionales usamos como guía para hacer un diagnóstico y hacer todos los papeles que hace falta con los seguros médicos, ¿no? Cada trastorno, digamos, mental tiene como un código, un número, y entonces para cumplir entrar en ese diagnóstico, tiene que cumplir con una serie de, de requisitos, vamos a decir, ¿no? Entonces, en el ataque de pánico, en el manual que se llama DSM-5, ¿sí? Que es uno de los dos manuales, el otro es el de la Organización Mundial de la Salud, pero comparten los criterios, lo que diferencia es el número nomás. Dice que el ataque de pánico, y les voy a leer lo que dice exactamente, se caracteriza por la presencia temporal o aislada, eso es importante, porque eso es lo que lo diferencia de un trastorno de ansiedad. En el trastorno de ansiedad, los ataques de pánico ocurren recurrentemente. Ahora, un ataque de pánico en sí mismo puede ser un hecho aislado, puede ser algo que nos pase una vez y nunca más, o que nos pase muy de vez en cuando, ¿sí? Entonces ahí no entra en lo que sería un trastorno. Y como les dije, tiene que ver con miedo intenso y al menos 4 de los síntomas físicos que aparecen en esta tabla, en esta lista, perdón. Yo ya les hablé del tema de las palpitaciones, que es el primero que aparece porque es el más típico, la sudoración, sí, muchas veces de las manos, los temblores o las sacudidas, dificultad para respirar, esa sensación de ahogo o de asfixia, también parece abajo, dolores o molestias en el tórax, ¿sí? En el pecho, náuseas o malestar abdominal, mareos, inestabilidad, aturdimiento, desmayos, escalofríos, entumecimiento o hormigueo, ¿sí? Sobre todo en las extremidades, desrealización, sensación de irrealidad o despersonalización, sensación de separarse de uno mismo, miedo a perder el control o de volverse loco y miedo a morir, ¿sí? Tienen que aparecer al menos 4 de este listado para, junto con el miedo intenso y esto de que sea repentino, que entre dentro de lo que en el manual de enfermedades, de trastornos mentales llamamos como ataque de pánico, ¿sí? Esto es importante porque, tenerlo en cuenta, porque a veces
creemos que cualquier momento en el que nos sentimos nerviosos o ansiosos, o incluso que se nos acelera el corazón por una situación que nos genera mucha ansiedad, como a mí en este momento, por ejemplo, a veces utilizamos esto de, ay, tengo un ataque de pánico, o como si fue, como con cierta liviandad, digamos, ¿no? Y entonces se puede confundir, digamos, de lo que realmente es un ataque de pánico. Entonces, una cosa es sentir ansiedad, miedo, palpitaciones, nerviosismo frente a una situación, ¿sí? Que nos expone, no sé, tener que dar una charla en algún lado, o tener que levantar la mano y decir algo en alemán en una reunión de trabajo y tengamos miedo de equivocarnos. O sea, hay un montón de situaciones que nos van a generar ansiedad y miedo, ¿sí? Lo interesante es tener en cuenta que los ataques de pánico son otra cosa, ¿sí? Tiene esto de repentino, que puede ocurrir en momentos de calma, el miedo muy, muy intenso, al punto de que probablemente no nos deje continuar con lo que estamos haciendo, ¿sí? Y los síntomas físicos, ¿sí? Eso sí es un ataque de pánico. Paso a la siguiente diapositiva. Bueno, en conclusión, lo que les acabo de decir, miedo o malestar intenso, más mínimo 4 de los síntomas físicos que les nombré anteriormente. Es importante entender que no es una enfermedad mental, ¿sí? Tener un ataque de pánico, tener ataques de pánico en forma aislada y muy cada tanto, no es en sí mismo una enfermedad mental. Por supuesto, igual se trata, ¿sí? Con tratamiento, porque no es agradable, digamos, pero no de por sí forma parte de lo que es un trastorno de ansiedad, una fobia social, un trastorno de ansiedad generalizada. Eso ya sí implica que hay muchos de estos episodios de pánico, ¿sí? Por eso, como dice abajo, puede darse en forma aislada o también puede acompañar otra enfermedad mental, ¿sí? Puede suceder que tengamos depresión diagnosticada, o también que tengamos un trastorno por consumo de sustancias, ¿sí? Si hay algún tipo de trastorno mental, puede ser que además a eso se le agregue ataque de pánico, ¿sí? Bueno, acá se me ocurrió poner a este señor tan pensativo e introspectivo, porque, ¿qué pasa, no? El ataque de pánico es difícil de entender cuando lo estamos teniendo, justamente por esto de que a veces aparece de la nada, digamos, ¿no? No hay algo que nos esté dando miedo, poniendo nerviosos. Incluso podemos hasta estar muy tranquilos y de repente se desencadena, ¿no? Entonces eso es lo que nos desconcierta mucho, nos confunde y no entendemos, y a la vez nos asusta porque da esta sensación de que no lo estamos pudiendo controlar, ¿no? Entonces, como no se pueden predecir, puede aparecer esto de que eso nos dé miedo, por ejemplo, a salir, por si nos vuelve a pasar, ¿no? Y ahí es donde hay que estar atentos, porque quiere decir que ya tenemos que empezar a pedir ayuda al respecto cuando estamos notando que quizás tuvimos un solo ataque de pánico en nuestra vida, pero nos asustó tanto que eso nos está haciendo no querer salir por miedo a tener otro, ¿no? Quizás no tengamos ningún otro, pero ya eso igual nos está limitando. Entonces eso ya es una atención para pedir ayuda y hacer una consulta con algún profesional de la salud para que nos aclare un poco cómo funciona, o para que nos enseñe técnicas, que de hecho hoy lo vamos a hacer, sobre qué hacer si nos pasa, ¿sí? De vuelta, para poder estar más preparados. Bueno, entonces, como les dije, si bien no se puede predecir el ataque de pánico, lo que sí podemos hacer es identificar cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas, ¿sí? Los primeros indicios, y ahí actuar para cortarlo antes de que se empiece a desencadenar, ¿sí? Porque un ataque de pánico empieza, ¿sí? con menor intensidad, o sea, este miedo empieza como de a poco y alcanza su máximo más o menos a los 15 minutos.
¿sí? Y después puede durar, depende, ¿sí? Puede durar bastante, ¿sí? Hasta 45 minutos puede durar, pero tiene como un pico, ¿sí? A los 15 minutos. Entonces, si nosotros vamos aprendiendo estrategias, que es un poco lo que vamos a ver, hoy vamos a ver una, hay un montón, pero que podemos hacer en estos primeros minutos, donde empezamos a sentir este malestar, esta inquietud, este miedo, incluso empezamos a sentir el corazón que se empieza a acelerar. Si actuamos en esos primeros minutos, podemos frenar, digamos, que se desencadene el ataque de pánico, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar mucha seguridad de saber que si bien es impredecible, bueno, tenemos una herramienta para frenarlo, ¿sí? En nosotros o en otras personas, que eso también lo vamos a ver. Bueno, lo primero que vamos a aprender, digamos, como para actuar frente a un ataque de pánico es cambiar el foco de atención, ¿sí? Y acá, ojo, que cuando me refiero a ataque de pánico, digamos, me refiero a la estrategia de cambiar el foco de atención, que también nos puede ser útil para cualquier momento en que sintamos que las emociones nos empiezan a desbordar, ¿no? También puede ser útil para que si somos de tener ataques de ira, cuando empecemos a notar, ¿no? A veces ese calor en el cuerpo antes de que nos agarre el ataque de ira, bueno, utilizar esta técnica, ¿sí? Así que también sirve para eso. ¿A qué me refiero con cambiar el foco de atención? Bueno, la idea es que dejemos de pensar tanto en los síntomas y pensemos en otra cosa, ¿no? O sea, nosotros estamos muy calmados, empezamos a sentir que nos empezamos a poner nerviosos, empezamos a sentir que el corazón se nos empieza a acelerar, y entonces, en vez de estar pensando, ay, ¿qué me está pasando? No, ay, ¿qué siento? No, tengo miedo, no, y el corazón, ¿y qué sé? ¿No? Y empezar, ¿no? Así, que lo va haciendo cada vez peor, vamos a usar la estrategia de cambiar el foco de atención, o sea, poner la atención en otra cosa para dejar de asustarnos con lo que nos está pasando, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es lograr que nos calmemos un poquito, ¿sí? Bajar un poquito la intensidad de eso que estamos sintiendo y después podamos hacer una acción más concreta, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, ir a llamar por teléfono a alguien, ir afuera a dar un paseo, o sea, alguna acción específica, ¿sí? Pero lo primero es cambiar el foco de atención para poder pensar con más claridad cómo ayudarnos en ese momento, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, hay muchas formas de cambiar el foco de atención, pero lo que vamos a practicar hoy es hacer uso de la respiración, llevar la atención a la respiración, porque la respiración es algo que tenemos siempre a mano, o sea, está siempre con nosotros. Lo podemos hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, estemos donde estemos, ¿sí? Si estamos en el autobús, si estamos en la calle, ni siquiera hace falta que cerremos los ojos, incluso podemos ponerla en algún punto fijo, ¿sí? Y hacer ese trabajo de conectar con nuestra respiración. Después vamos a ver que hay otras formas de cambiar el foco, pero esta es como la más fácil en el sentido de que la respiración es algo que siempre tenemos con nosotros, ¿no? Entonces es está muy a la mano en todo momento. Lo que necesitamos, por supuesto, es practicar mucho esto que vamos a aprender, ¿no? Porque hoy lo vamos a hacer juntos, se los voy a mostrar, pero no es magia, digamos, ¿no? No es que, bueno, ya está, digamos. Tenemos que practicar, porque nuestra atención normalmente está muy dispersa y salta de una cosa a otra, desde lo que tengo que comprar, lo que voy a cocinar, lo que me pone el trabajo, a lo que tiene puesto esa señora, y el autobús que no llega, y nuestra cabeza está todo el tiempo así, ¿no? Cambiando nuestra atención todo el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a poner la atención en lo que nosotros estamos eligiendo, que es en la respiración, ¿sí? Para en los momentos en que tenemos un desborde emocional o un ataque de pánico, poder direccionar la atención a aquello que nos haga sentir mejor, ¿sí? Eso es lo que vamos a practicar.
Bueno, hay muchísimos ejercicios de respiración, pero el que yo uso así como inicialmente es uno que, como su nombre lo dice, es una respiración rítmica tranquilizadora, que lo que nos ayuda es a enlentecer el cuerpo y la mente, ¿sí? Y lo que necesitamos es, además de respirar, es contar a medida que vamos respirando, ¿sí? Entonces ponemos el foco no solo en la respiración, sino también en esto de contar, ¿sí? Eso siempre ayuda también. Estamos poniendo el foco en los números, ¿sí? Entonces, esta respiración rítmica tranquilizadora consiste en que inspiremos por la nariz y cuando inspiramos contamos mentalmente, puede ser hasta 3 o hasta 4, hacemos una pausa reteniendo el aire, donde también contamos hasta 3 o hasta 4, y exhalamos también por la nariz, lentamente, también contando hasta 3 o hasta 4. ¿Sí? La idea es que cada uno encuentre su propio ritmo, porque según la velocidad a la que uno cuenta, eso va variando. No hace falta que sea una inspiración súper profunda. Pausa, retenemos y largamos. Y cuando largamos, ahí sí tratamos de vaciar lo más que podamos nuestros pulmones, ¿sí? Esa es la respiración rítmica tranquilizadora. Cuando nosotros empecemos a sentir que nuestro corazón se está agitando, que nos empezamos a alterar, ¿sí? Nos podemos sentar, o si estamos en la cama, por ejemplo, a la noche acostados, podemos cerrar los ojos, o si estamos en algún lugar público y nos da vergüenza, mirar un punto fijo en el piso, por ejemplo, ¿sí? Y ahí simplemente darnos cuenta cómo el aire entra por nuestra nariz, contamos, retenemos y lo largamos. ¿Mm? Les voy a proponer que hagamos 30 segundos, nada más. Voy a agarrar el cronómetro. Que cada uno 30 segundos practique un poquito esto para ver cómo lo siente, ¿sí? Para ver cómo, si cuenta hasta 3, si cuenta hasta 4, y después al final cuando hagamos las preguntas pueden compartir un poco a ver qué les pareció, ¿sí? Yo les aviso cuando cumplan 30 segundos y empezamos. Muy bien, pasaron los 30 segundos. Muy bien, los felicito. Acaban de hacer un ejercicio de regulación emocional. La idea es que podamos hacer esto todos los días durante 1 minuto, ¿sí? Antes de llegar al momento en que estemos desbordados emocionalmente o con un ataque de pánico, que lo podamos practicar en los momentos en que estamos bien, que estamos esperando el bus, que estamos lavando algo, que estamos cocinando, ¿sí? Practicar esta respiración para tratar de, eso nos va a ayudar a que entonces cuando la necesitemos, en los momentos de desborde, poder tenerla más a mano, ¿sí? Si la hemos practicado con anterioridad. Al mismo tiempo hay un montón de prácticas grabadas en Google, hay muchísimos ejercicios de meditación, hay un montón de cosas. A mí me gusta empezar con este porque es muy cortito y concreto, ¿sí? Y fácil de realizar y de mantener. Y después, por supuesto, si ustedes quieren ir avanzando en lo que tiene que ver esto con conectar con la respiración, conectar con el cuerpo, con los sentidos, hay un montón de técnicas, ¿sí? Pero hoy nos vamos a quedar
con esto como para que tengan una aproximación más o menos de a qué nos referimos con estas técnicas de poner la atención en otra cosa, ¿sí? Bueno, muy bien, hasta acá un poquito hemos hablado sobre los ataques de pánico pensando en calmarnos un poco a nosotros mismos, y ahora me gustaría también que veamos cómo podemos ayudar a una persona que esté teniendo un ataque de pánico en ese momento, ¿sí? Puede ser nuestra pareja, puede ser un amigo, puede ser alguien, digamos, que nosotros estemos en ese momento y que veamos que le está empezando a pasar y que queremos ayudarla de alguna forma y no sabemos muy bien cómo. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Bueno, puse esta foto porque lo primero que tenemos que hacer si estamos con una persona que está teniendo un ataque de pánico o un desborde emocional es conectar con esa persona. O sea, es hacerle saber a esa persona que nosotros estamos acá para acompañarlo en esto, ¿sí? Una buena forma de conectar es tocando, ¿sí? Porque la persona probablemente esté, ¿no? Así como muy como desesperada, abrumada y no sabe qué hacer, entonces el tocar a la persona, ¿sí? El agarrarle la mano, el abrazar a la persona, que sienta ese contacto físico, es muy potente y muy bueno, ¿sí? Por eso puse esta foto de agarrar la mano. Entonces, por supuesto que no es aconsejable que decirle tranquilízate, calmate, pero ¿por qué te pones así? No es para tanto. Acuérdense que estos ataques de pánico suceden muchas veces frente a miedos que no son racionales, o sea, que incluso pueden no estar pasando nada. La persona sabe en el fondo que es ilógico lo que le está pasando, pero no lo puede evitar. Entonces, si nosotros nos ponemos a decirle ese tipo de cosas, lo único que hacemos es que la persona se sienta peor, ¿sí? Entonces tenemos que evitar hacer esos comentarios y tomarle de las manos, ¿sí? Tomarle de las manos puede ser un muy buen primer forma de contacto. Y otra forma de contacto puede ser pedirle que nos mire a los ojos, ¿sí? Tomarle la mano y pedirle que nos mire a los ojos. Y una vez que logramos ese contacto, podemos hacer las respiraciones que acabamos de hacer con esa persona, ¿sí? Guiarlo y decirle, mírame, respiremos, contá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y guiarlo para que hagas las respiraciones. Muy importante, nos tenemos que quedar con esa persona, ¿sí? Nada de, te voy a buscar un vaso de agua, te traigo no sé, un almohadón, lo que sea. No, no nos vayamos, digamos. Esa persona lo último que quiere es quedarse sola. Es preferible que estemos ahí, si no sabemos qué hacer o qué decir, simplemente agarrando de la mano o abrazando. Si logramos conectar visualmente y hacer las respiraciones con esa persona, fantástico, ¿sí? Pero lo importante es no irnos ni adoptar un rol así como de crítica. Y otra cosa importante, si estamos en un lugar público, ¿sí? Y esto le está pasando, es muy bueno que en este agarrar de la mano lentamente llevemos a la persona hacia un lugar donde no haya gente, ¿sí? La saquemos si estamos en la calle, que nos vayamos hacia una calle o una esquina o una entrada a un edificio, ¿sí? Donde no haya gente ni ruido. Si estamos en una casa, en una fiesta, nos vamos al baño, ¿sí? Llevamos a la persona, le va a costar quizás identificar que necesita irse de ese lugar, ¿sí? Entonces nuestro rol puede ser contenerla y agarrarle la mano y llevarla, guiarla hacia un lugar, a esa persona, donde esté sola, ¿sí? Y ahí ya poder hacer estas respiraciones juntos y esperar a que pase, porque va a pasar. O sea, se siente muy fuerte y muy feo, pero pasa, ¿sí? Tiene un fin, tiene un inicio y tiene un fin, ¿sí? No es algo que no se corta, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante de que podamos transmitir. Bueno, y ya llegando al final, así dejamos abierto a preguntas. Me parecía interesante contarles un poco que puse esta foto porque
como dije al principio, tenemos que pensar que cada emoción tiene una función, ¿sí? Incluso las agradables y las desagradables, que si nosotros nos esforzamos por rechazar y por no sentir algunas emociones, es donde empiezan a aparecer un poco estos problemas, porque las emociones por algún lado aparecen. Entonces, ponernos en contacto con nuestras emociones tiene que ver con armar esta torre de piedras, ¿no? Si nosotros pensemos que cada una de esas piedras es una emoción, ya sea las agradables y las desagradables, para lograr una torre alta necesitamos todas las piedras. Lo mismo para tener una vida rica en emociones y en sensaciones, necesitamos todas las emociones, ¿sí? Sentirlas a todas, no podemos bloquear unas y sentir otras. Tenemos que estar abiertos a todas. Entonces, ¿cómo hacemos para poder sentir las emociones desagradables como el miedo y la ansiedad sin que nos abrumen? Bueno, conociéndolas, ¿sí? Agarrando esa emoción como si fuera esa piedra, familiarizándonos con esa emoción, ¿sí? Entendiéndola, ¿sí? ¿Por qué nos está sucediendo? ¿Cómo se siente? ¿Sí? En un entorno donde nos sintamos seguros y cuidados, y con gente con la cual tengamos confianza para poder hablar sobre esa emoción, sobre lo que nos hace sentir, y al familiarizarnos con esa emoción, la podemos ir poniendo en nuestra torre y tener una vida rica en emociones, ¿sí? Ese es como el objetivo principal. En este sentido, es cuando, a eso se apunta cuando escuchamos hablar de regular las emociones, ¿sí? Regular las emociones tiene que ver justamente con eso, con poder experimentarlas, poder sentirlas, ¿sí? Reconocer qué emociones, poder ponerle un nombre, ¿sí? Ah, sí, ahora estoy sintiendo rabia, ¿sí? O ahora estoy sintiendo mucha tristeza y no me gusta, ¿sí? Pero bueno, está bien, lo estoy reconociendo, va a pasar, ¿sí? Y modularlas, ¿sí? Modularlas tiene que ver con esta esto de agarrar la piedra y pensar, a ver, ¿cómo es? ¿Está fría? ¿Está caliente? ¿Suave? ¿Es áspera? ¿No? Conocerla a esa emoción, ¿sí? No bloquearla. Eso va a hacer que no nos abrume con su intensidad. En este sentido, este trabajo, digamos, de modularla, si uno no lo puede hacer solo, ¿sí? Por supuesto que hay distintas formas de poder lograrlo. Bueno, por supuesto que a través de psicoterapia, yo siendo psicóloga siempre lo voy a recomendar, pero también hay otras maneras, ¿sí? Tiene que ver a veces con actividades como el yoga, o a través del arte, o mismo a través de relaciones, de vínculos, y de charlas muy profundas con personas que son muy significativas para nosotros, donde hay intercambio, de todas esas instancias donde nosotros nos sintamos seguros y que podemos expresar lo que sentimos, son cosas que nos van a ayudar, digamos, a aprender a modular estas emociones y que no nos abrumen, ¿sí? Con ataques de pánico o con otro tipo de desbordes emocionales, ¿sí? Con ataques de ira, por ejemplo, todas esas cosas que hablan de desbordes emocionales. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado un montón de rato sin parar. Acá terminó, digamos, mi presentación.